Me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy, su servidora Susana Álvarez, directora comercial de Nualia. Espero que se encuentren con bien y que estén en casa y bueno, pues que tanto ustedes como todos sus familiares y amigos se encuentren con bien. Pues primero que nada agradecerles el tiempo que nos están brindando el día de hoy. Vamos a tener la oportunidad, Juana Ramírez, directora general de SOIN, y una servidora, Susana Álvarez, directora comercial de Nuvalia, de platicarles cómo pueden transformar su modelo de atención de pacientes frente al COVID-19. Primero quiero platicarles quién es Nuvalia. Nuvalia es una empresa que implementa software y es partner de Salesforce. Nosotros ayudamos a mejorar los procesos dentro de las empresas en áreas de ventas, atención y servicio al cliente. En Customer Experience, así como en salud a través de la plataforma de Salesforce en sus distintas soluciones. Puntualmente, la solución que se utilizó en alianza junto con Soin y Nuvalia es Health Cloud, la nube de Salesforce de salud. Y bueno, pues hoy vamos a tener oportunidad de que escuchen a Soin. Nosotros tenemos una alianza junto con Soin, somos el partner que implementó la solución que es un traje a la medida. Soin tiene un gran valor hacia los clientes. Juana les va a platicar más hacia adelante sobre cómo mejoraron el modelo de pacientes. Y bueno, pues le dejo la palabra a Juana Ramírez para que pueda platicarles sobre lo que hace en Soin junto con Nuvalia y Salesforce como plataforma. Adelante, Juana, por favor. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Es un placer compartir espacio con nuestro partner de Nuvalia. Y sí, ustedes ya nos conocen, Grupo SOIN es una organización dedicada a atender pacientes con enfermedades complejas, padecimientos como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la insuficiencia renal crónica, las enfermedades huérfanas o poco frecuentes entre ellas. Y definitivamente nuestra pasión es entregarnos con el corazón al servicio que hacemos todos los días por los pacientes. Es un placer entonces platicar con ustedes de este nuevo reto que tenemos juntos de desarrollar programas de pacientes para este tipo de padecimientos, pero además en un entorno mucho más retador, porque todas estas personas con estas enfermedades también hacen parte del grupo de riesgo en infección por COVID, porque incrementa sustancialmente su riesgo de mortalidad. Por eso, los programas de pacientes hoy tendrán que responder a múltiples necesidades adicionales a las que ya tenía desde antes de tener este nuevo reto global. Y entonces cuando uno se pregunta cómo armar un programa de pacientes, por ejemplo, desde la industria farmacéutica, una gran pregunta es ¿y cómo le hago para que el acceso al producto se dé y para que el paciente entonces pueda tener este tratamiento? ¿Cómo le hacemos en medio de un contexto en el que los pacientes tienen dificultades para acceder, en el que las terapias tienen costos que hacen que más del 90% de los pacientes no puedan pagarlos y se hace necesaria la interacción con pagadores, con aseguradores públicos y privados, y entonces el proceso de acceso se hace mucho más complejo. El programa de pacientes deberá tener elementos fundamentales para apoyar al paciente en este proceso. Y otra pregunta que nos hacemos cuando estamos pensando en los programas de pacientes es, ¿y qué pasa con mi producto? ¿Qué pasa con el medicamento desde que sale del laboratorio, después de haberlo producido en medio de rigurosidad absoluta en las compañías farmacéuticas? ¿Qué pasa cuando sale, cuando va con el distribuidor, con la farmacia, con el hospital y finalmente es utilizado, es aplicado al paciente? ¿Cómo se desecha? ¿Qué pasa con las cajas? ¿Qué pasa con los envases? Que hoy también representan un reto de falsificación y de seguridad para las personas. Otra gran pregunta en los programas de pacientes es, y bueno, ¿cómo empodero a los pacientes? ¿Cómo les ayudo a que mejoren sus resultados de tratamiento? ¿Cómo los educo? ¿Cómo les doy herramientas para afrontar de la mejor manera posible este reto que tenemos con un padecimiento como estos? Y una cuarta pregunta que me encantaría plantearles y que seguramente ustedes también se la hacen en sus compañías es,
¿Y qué impacto tiene la adherencia terapéutica en la optimización de los recursos? ¿Es mejor? Es un buen acuerdo, es un buen negocio hacer que el paciente se mantenga adherente a la terapia, que no interrumpa su tratamiento, que esté alineado a las indicaciones de sus médicos tratantes. Estas son al menos 4 de muchas preguntas que desde los diferentes frentes, desde las compañías farmacéuticas, las compañías de seguros, las organizaciones de la sociedad civil que apoyan y que tienen inquietudes de cómo apoyar, cómo acompañar mejor a los pacientes que tienen estos padecimientos. Este acompañamiento ha sido muy importante, no solo para mí, sino también para mi familia. Gracias a Soin, descubrí que puedes volver a empezar, que este tipo de procesos difíciles los puedes dejar en el pasado, iniciar una nueva vida. Y aunque seas una persona con toda la actitud, con toda la fuerza, tanto física como espiritual, necesitas definitivamente a profesionales en el camino. No me daba cuenta lo feliz que era, no había problemas. Y ahora que los tengo hay que luchar para salir de ellos, ¿no? Y Soin me ha ayudado mucho. Gracias a Soin he descubierto que es sencillo tener ayuda. En Soin estamos transformando el modelo de atención de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Somos pioneros en América Latina atendiendo de forma integral a nuestros pacientes. Al entender que cada persona es única, nuestra misión es brindar atención personalizada y por ello creamos nuestro exclusivo servicio de concierge, donde una persona especializada es asignada a cada paciente para darle un seguimiento comprometido y constante. Atendemos todas las necesidades del paciente, desde trámites administrativos y envío de medicamentos hasta servicios de valor agregado como psicología, nutrición y cuidados paliativos. Contamos con una unidad de diagnóstico genético en la que le ofrecemos al médico tratante información crucial sobre la expresión genética de cada paciente. Nuestro acompañamiento también incluye a los seres queridos y cuidadores del paciente, porque entendemos que este tipo de padecimientos impacta emocionalmente a toda la familia. Nos gusta estar conectados en todo momento. Por ello, ofrecemos mayor comunicación entre cada paciente y su concierge por medio de nuestra app móvil. Es importante recordar que detrás del teléfono hay una persona. No únicamente es un paciente, es una persona como tú o como yo. Estamos muy orgullosos de trabajar en una empresa que está haciendo historia. Este nuevo modelo va a permitir que más pacientes accedan a los servicios de salud, que tengan una mejor experiencia de atención y que nosotros podamos decirle, junto con los pacientes, que pueden empezar una nueva vida. En Soin nos hemos convertido en el ángel guardián de nuestros pacientes. Existimos para ellos, sus familias, sus médicos tratantes y cuidadores. La pasión por la vida es lo que nos inspira para trabajar y brindar atención integral en el sector salud. Soin. Pasión por la vida. Siempre he dicho que los seres humanos somos tan complejos que solamente valoramos la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte o una mala noticia como una enfermedad crónico-degenerativa. Y entonces nos preocupamos como nos estamos preocupando ahora. Pero ¿cuántos retos tiene un paciente durante su tratamiento? ¿Cuántas cosas pasan después de recibir un diagnóstico como estos? Pues pasan todas las cosas y más que están viendo ustedes en la pantalla. Por supuesto que es una preocupación el acceso a tratamiento, el diagnóstico oportuno que hoy hace que en América Latina todavía el 70% de los pacientes con cáncer, por ejemplo, se diagnostiquen en etapas avanzadas y entonces tener acceso a los tratamientos y tener contacto con los médicos especialistas adecuados y en tiempo y contar con el apoyo familiar, que no sé si lo sabían, pero al menos el 50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. Las mujeres con esclerosis múltiple tienen una situación parecida. 8 de cada 10 serán abandonadas por su pareja justo después del diagnóstico. Y todas esas situaciones representan retos muy importantes. Hoy, por ejemplo, los pacientes con cáncer y otras enfermedades deben mantenerse en aislamiento prolongado para evitar al máximo el posible contagio por COVID. Imagínense lo que eso significa en pérdidas de trabajo, en gastos,
en posibilidades que se reducen para mantener una adecuada nutrición, el desgaste emocional, el abandono familiar, las necesidades incluso en los pacientes que tienen pólizas de seguro privada de gestionar con sus aseguradoras, los rigurosos cuidados de farmacovigilancia que son absolutamente deseables para todos los pacientes y que no necesariamente se dan en todas las latitudes, en todos los hospitales. Sí, son muchos los retos que tiene que enfrentar un paciente cuando recibe uno de estos diagnósticos. Y entonces, otra vez va la pregunta, ¿qué debería tener un buen programa de pacientes? Como le decimos en la industria farmacéutica, ¿qué debería tener un buen PSP? Porque sé y he estado del otro lado que cuando tenemos que planear un programa de pacientes, entonces combinamos un montón de opciones, de proveedores, de herramientas y termina siendo cuán o más complejo diseñarlo que administrarlo. Pues yo tengo buenas noticias porque creo que hay una forma mucho más sencilla de contar con un muy buen programa de pacientes. Y lo que les proponemos es lo siguiente. De entrada, un buen programa de pacientes debe integrar 4 dimensiones fundamentales de la situación. La primera, por supuesto, y la más importante, es la dimensión individual. Miren, yo sé que ustedes y yo hemos asistido a cientos de congresos, conferencias, y todo el mundo dice, hay que poner al paciente en el centro. Parece que se volvió incluso una frase cliché, pero dudo mucho que la mayoría entienda lo que significa poner un paciente en el centro, cuando incluso no es posible conocer su nombre, su ubicación, su vivienda, su contexto. Cuando entendemos que la dimensión principal de un programa de pacientes es el individuo, entendemos que cada persona es única, que cada tratamiento tendrá reacciones y efectos distintos en los pacientes. Y entonces leer todos los procesos que pueden ocasionarse dentro del paciente enfrentándose al tratamiento. Y no hablo solamente de los impactos clínicos, también hablo de los impactos emocionales, de sus preocupaciones, de sus sueños. Recuerden que un paciente es una persona como cualquiera de nosotros, con los sueños, los problemas, los retos, las frustraciones, las necesidades de cualquiera de nosotros. Claro, solo súmenle que además tienen que enfrentar padecimientos que pueden ser crónico-degenerativos, que pueden no tener cura y que en el caso de los pacientes que sí se pueden curar, los tratamientos son tremendamente demandantes. Entonces, cuando vuelvan a hablar de poner al paciente en el centro, pregúntense, ¿y yo sé cómo se llama? ¿Y yo sé qué problemas tiene para trasladarse? ¿Y yo sé cómo se está alimentando? ¿Y yo sé quién lo cuida? ¿Y cómo lo cuida? ¿Y qué necesita? ¿Y cuáles son sus sueños? ¿Y cómo le gusta que le hablen? ¿Y en qué cree? ¿Qué tiene en su corazón? De eso se trata poner al paciente en el centro. Y luego hay una dimensión no menos importante, que es la dimensión social. Y en la dimensión social, el jugador más relevante es la familia, por supuesto, el cuidador primario, que el 97% de los pacientes en América Latina, déjenme decirles que no son cuidados por un médico especializado o por una enfermera formada. Normalmente el cuidador primario es la esposa, la hija, la hermana, la mamá, y estoy hablando especialmente de la figura femenina, porque sí, también el 97% de los pacientes son cuidados por una mujer que también abandona su actividad profesional, que reemplaza el cuidado del paciente por otras actividades personales. Y el entorno social también tiene que ver con los amigos, con los afectos, con el trabajo, con lo que hacía antes de tener que lidiar con este nuevo diagnóstico. Y entonces integrar en el programa de pacientes la dimensión social, el impacto que tiene en la familia, cómo por ejemplo tenemos que ayudarle a los hijos, cómo le tenemos que ayudar a las parejas a entender, a afrontar los diagnósticos para que las familias no se rompan, para que los hijos sepan cómo contener. No saben lo importante que resulta enseñarle a una persona cómo abrazar a otra, qué palabras decirle, qué palabras no decirle, cómo darle fuerza, cómo descansar, porque esto que hemos hablado en otros espacios del efecto burnout, de este efecto de los profesionales de la salud, también se da en los cuidadores.
Y entonces integrar en un programa de pacientes la dimensión social significa ocuparse también del cuidador primario y de la familia, de la gente que más le importa a ese paciente. Y la tercera dimensión en la que nos tendremos que ocupar es la dimensión clínica. Y en la dimensión clínica, el protagonista es el médico tratante. Este profesional que hoy queremos mucho más, que una cosa positivísima de COVID es que la sociedad ha aprendido a valorar mucho más la labor que los profesionales de la salud tienen que hacer todos los días en los hospitales públicos y privados, teniendo o no las herramientas necesarias para eso. Y entonces, en este contexto en el que estamos mucho más sensibles, imagínense lo que significa para un médico tratante querer darle todo a su paciente, pero tener que enfrentarse a todas las barreras de acceso que también se enfrenta el paciente. Y entonces un programa de pacientes debe incluir todos los beneficios y valores agregados posibles para que ese médico tratante pueda ejercer su profesión y su especialidad en beneficio del paciente. ¿Qué necesita? ¿Qué datos no tiene? ¿Qué diagnósticos no tiene el cáncer y podrían darle más herramientas para personalizar el tratamiento de este paciente? Como también decía antes, tiene efecto burnout, como también tiene frustración, como también tiene un montón de realidades que resolver. Y entonces, tan importante el paciente como la familia, como el cuidador primario, como por supuesto el médico especialista y los otros profesionales asociados a la atención del paciente. También en esta tercera dimensión, las herramientas hospitalarias, las del centro en donde el paciente asiste a atenderse, son tremendamente relevantes. Ya hemos hablado antes de las infecciones nosocomiales. Hoy entendemos, y de verdad a mí me alegra mucho que pase, porque desde hace 11 años SOIN propuso al mercado que los pacientes deben ir a los hospitales solo cuando es estrictamente necesario. Y en ese momento no se entendía, hasta parecía que planteábamos una tesis en contra de las instituciones hospitalarias, que por supuesto no es así. Pero hoy, en medio de esta contingencia, entendemos de una manera mucho más clara que solo debemos ir a una institución hospitalaria cuando es estrictamente necesario. Pero en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, entonces debemos resolver en casa, en su vida cotidiana, todas las necesidades que podamos para que podamos reducir esos tiempos de visita en los hospitales. Y por supuesto que la cuarta dimensión, y tal vez la más compleja, tenga que ver con la dimensión sistémica. Y la dimensión sistémica no se refiere a otra cosa que al sistema de salud en el que se marca el paciente, el contexto en el que debe vivir y con el que debe enfrentar su enfermedad. Y sí, para el tal vez 5 o 6% de los pacientes en América Latina, hay una opción que tiene que ver con la medicina privada, con las pólizas de gastos médicos o con la medicina prepagada, como le dicen en otros países de Sudamérica. Pero para el 95% de los pacientes en América Latina, la opción la tiene de mano de su derecho a biencia de gobierno. Así que también allí hay limitaciones, diferencias, afiliaciones heterogéneas, desarticuladas, en donde el paciente debe transitar, hacer gestiones, preguntar sobre lo que no conoce, agobiarse, cansarse, y entonces vemos cómo incluso en padecimientos como el cáncer de mama, que tienen una mayor cobertura, una cobertura más amplia en América Latina, los pacientes de las instituciones de gobierno también abandonan el tratamiento, aunque los medicamentos estén disponibles en el centro hospitalario. Lo abandonan porque tienen que luchar contra otros retos. Luchan contra el reto del traslado, del cuidado de los hijos, de la alimentación, del trabajo. Entonces, un programa de pacientes, un buen programa de pacientes, tendría que integrar, contemplar soluciones para las 4 dimensiones del paciente. Y si las integra, entonces este programa va a lograr mayor adherencia terapéutica porque está articulando los servicios en torno de las necesidades del paciente. Y para los que no pertenecen a la industria, adherencia terapéutica se traduce muy sencillo. Un paciente que recibe su tratamiento sin interrupciones y de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante. Un paciente que tiene las condiciones de alimentación,
de información, de rehabilitación y de atención necesarias para que el tratamiento sea exitoso y para que mejore su calidad de vida o, por qué no, recupere su salud. También, con un buen programa de pacientes, podemos entender el entorno situacional de cada persona para identificar las barreras de acceso específicas que este paciente tiene frente al tratamiento. Y si tenemos toda esta información, será mucho más fácil aportar soluciones que mejoren la experiencia de atención de los pacientes y que mejoren el entorno familiar. Nada más difícil, seguramente alguno de ustedes lo ha vivido, nada más difícil, más retador que cuidar a un paciente crónico degenerativo en casa. Y a veces no sabemos qué decir frente al dolor y a veces también nos sentimos frustrados y entonces allí un programa de pacientes sólido puede generar muchísimas herramientas para la familia, para los cuidadores y para el mismo paciente. También es súper importante construir comunidades de médicos especialistas y en esas comunidades entonces desarrollar soluciones de valor que faciliten la atención de sus pacientes, acceder a herramientas para ver de una forma rápida sus diagnósticos, conocer los avances, las variables que va teniendo cada uno de los pacientes, hacerlo a través de aplicaciones móviles rápidas, conectadas, es ideal para los médicos especialistas. Y por supuesto, para generar un impacto real, necesitamos talento y la implementación correcta en la combinación de tecnología y servicio personalizado. Y aquí entran en juego dos variables bien interesantes. ¿Cómo combino la tecnología? ¿Cómo puedo llegar a mucha más gente, pero sin renunciar a entender que el paciente es único? Sin renunciar a la primera dimensión de la que hablamos para integrar un programa de pacientes adecuado. Con Health Cloud de Salesforce, quienes brindan servicios de salud pueden dar prioridad al control del paciente. De manera sencilla, explore las tareas, repase todas las conversaciones relacionadas con sus pacientes y vea a sus pacientes asignados con prioridad en las tareas que necesitan atención. Todo de la página hoy. Los perfiles de los pacientes le brindan un panorama de estos, con datos completos y contextuales de registros médicos electrónicos, como sus condiciones, su medicación y sus preferencias de comunicación. Y puede repasar la línea de tiempo de atención colaborativa para obtener una vista completa de la historia clínica del paciente, incluidos los eventos clínicos y de participación. Los datos de dispositivos móviles se incorporan directamente a Health Cloud, por lo que podrá tener acceso a datos pertinentes de los pacientes como los niveles de glucosa y la información sobre el sueño para tomar decisiones de atención inteligentes y fundamentadas. Haga clic en la pestaña de colaboración y actividad del paciente para ver las redes de asistencia profesional y asistencia personal de este desde el mapa del equipo de salud. También puede compartir información de inmediato con el médico primario sin salir del perfil del paciente. El médico podrá luego responder a través de cualquier dispositivo. Gracias a Salesforce Communities puede comunicarse fácilmente con los pacientes, enviando mensajes, encuestas y recordatorios en forma segura y directa a estos y a sus redes de prestadores de servicios de salud. Y los pacientes pueden simplemente acceder a esos mensajes y realizar acciones, como completar una encuesta previa a la visita directamente desde sus dispositivos móviles. Ahora, quienes brindan servicios de salud pueden concentrarse en las relaciones con los pacientes en lugar de los registros. Brinde atención a sus pacientes de manera inteligente con Health Cloud de Salesforce. Por supuesto que la tecnología es vital para lograr dar ese paso de conectividad, para poder ser multiplataformas, para poder hablar en todos los canales en los que el paciente se acerca. Y entonces todas estas cosas que están apareciendo en pantalla son vitales. No solo un extraordinario CRM como Salesforce Health Cloud, sino todas estas otras cosas, porque seguramente algunas de sus organizaciones trabajan
con ERPs o con herramientas muy robustas, y lo interesante, lo vital podría ser integrar todas estas en una sola solución. Y los pacientes hoy hablan a través de las redes sociales, hablan por WhatsApp, se acostumbraron además, gracias a esta situación que todos vivimos, a tener videoconferencias, y entonces hoy casi todos tenemos en nuestros teléfonos Zoom y Meet y GoToMeeting y lo que sea para podernos comunicar. Y entonces la pregunta es, ¿a cuál le apuesto? ¿Tengo que comprar todo esto? ¿Cuándo termino? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo organizo? Pues justamente la propuesta es que tengan una solución llave en mano. Sí, la base fundamental de un programa de pacientes está centrada en un CRM, y un CRM potente, amigable y customizable. Un CRM que no tengamos que cambiarlo y hacer un montón de inversiones para poder agregar campos, variables, cuestionarios, desarrollar dashboards y tener información en tiempo real de lo que va pasando con su programa de pacientes. Pero no es suficiente. Además del CRM, necesitamos un IBR integrado y un carrier poderoso que aseguren la conversación segura, controlada con los pacientes, que pueda registrar la entrada, la salida de llamadas, que pueda darnos indicadores sobre los niveles de servicio, sobre si la infraestructura que tenemos es suficiente o debemos agregar mayor infraestructura para atender correctamente a los pacientes. Y hoy, absolutamente indispensable, tener servicios de telemedicina con todas las opciones disponibles, con las que el paciente necesite, con las que el médico tratante necesite y se sienta cómodo. Y entonces, tanto el IBR como las opciones de telemedicina tendrán que vivir dentro del CRM y no como hoy ocurre en muchos programas y opciones de manera separada, y entonces luego alguien tiene que dedicar todo su tiempo a integrar la información de una u otra plataforma. También, absolutamente indispensable, 3 elementos claves. Por supuesto, un sistema de calidad robusto, certificado, que nos permita revisar, cambiar, actualizar y mejorar los procesos relacionados con el programa de pacientes, y que estén de la mano con 2 herramientas que son fundamentales para las organizaciones de alta calidad. Un programa muy fuerte, muy articulado de farmacovigilancia, y las herramientas de compliance, de cumplimiento, de transparencia, de respeto, de ética, absolutamente fortalecidas para que todas las actividades que desarrollemos alrededor del programa de pacientes en servicio de las personas cumplan con los estándares de ética y las regulaciones que existen en cada uno de los países. Por supuesto, necesitamos un equipo súper profesional de concierge, no de gente que responde al teléfono, no de telefonistas, como se pensaba antes un programa de pacientes que en realidad se limitaba a ser un call center en el que el paciente llamaba, se registraba y pedía la tercera caja gratis. Hace rato que dejamos de necesitar este tipo de soluciones. Ahora requerimos profesionales en salud formados, estructurados, que del otro lado del teléfono se conviertan, como lo decimos en SOIN, en el ángel guardián que resuelve las necesidades de los pacientes y de sus familiares para facilitar el acceso a los tratamientos. También en esta construcción de herramientas es importante tener un departamento de Health Economics que vaya midiendo la optimización y los beneficios que el paciente y que el programa va teniendo de cara a los pagadores, de cara a los aseguradores, de cara, por supuesto, a los médicos tratantes, pero también de cara a los recursos y a las posibilidades que tienen los pacientes y sus familias. Y entonces, sobre este gran muro, también necesitamos servicios especializados, profesionales y personalizados de nutrición, de home care, de psicología, de enfermería, de asesoría, de educación, de terapia, de soporte emocional para los pacientes, para sus cuidadores, para los profesionales de la salud,
que realmente cierren la pinza y hagan entonces una estructura verdaderamente sólida para atender las necesidades de los pacientes, para facilitar el trabajo de los médicos tratantes y para optimizar los servicios, los recursos del sistema de salud, que hoy finalmente entendimos es muy importante, debe ser robusto, debe ser lo suficientemente estructurado para atender a los retos que tiene en materia de atención de enfermedades complejas, pero claramente también los recursos siempre son menores y son superados por los retos que tenemos en el incremento importante de pacientes con este tipo de padecimientos en todo el mundo y por supuesto América Latina no es la excepción. Y pues nada, un buen programa de pacientes necesita, a pesar de toda esta complejidad tecnológica y estructural, necesita simplicidad. Necesita que todo esto esté instalado en la justa medida, que sea rápido, que sea económico, que sea de fácil acceso, que por supuesto cuente con las últimas herramientas tecnológicas y que sea tan sencillo que ustedes desde sus instituciones lo puedan contratar como una compra en línea. Si recuerdan la lámina que estábamos viendo hace un minuto, creo que están haciendo las cuentas de, ok, entonces tengo que hablarle a Salesforce, luego le tendré que hablar a WhatsApp, luego le tendré que hablar a Cloud Call o a Five9 y luego le tendré que hablar a IA. Y son muchas herramientas conectadas en una sola plataforma. La buena noticia es que no es necesario, solo tienen que hablar con nosotros, con Soin, con Nuvalia, y entonces podemos hacer un programa desde para un grupo muy chiquitito de pacientes hasta atender pacientes en toda la República Mexicana o en cualquier lugar de América Latina, porque podemos simplificar, adaptar, flexibilizar las terapias específicas de sus instituciones o sus compañías farmacéuticas con las variables necesarias de cada padecimiento y, por supuesto, con la capacidad de individualizarlas a cada paciente. Así podemos ir haciendo programas que crecen en la medida en que el número de pacientes y en que la participación de esa terapia también va creciendo en el tiempo, pero manteniendo un control y un registro de los datos. Acuérdense que hoy, más importante que otra cosa en la toma de decisiones, es contar con información de primera mano de los outcomes de tratamiento, de los retos que vamos teniendo para que las nuevas estrategias se puedan alinear a esas nuevas condiciones. ¿Por qué es diferente lo que les proponemos? Pues creo que entre otras cosas ha quedado claro que no necesitan salir a hacer un programa súper complejo que involucre un montón de variables y de participantes, sino que en realidad podemos ofrecerles una solución llave en mano, segura. Definitivamente no somos un call center, somos un equipo de profesionales de la salud que además es experto en tecnología y que puede combinar todas las herramientas disponibles en el mercado, las mejores herramientas, las más fuertes, las más robustas, para dar seguridad además en el manejo de la información. Recuerden, tal vez estamos hablando de la información más sensible. Ya no es tu dirección, tu foto, tu correo electrónico, tu identificación o tu nombre. Más importante y más sensible que eso es tu condición de salud, tu información genética, los retos emocionales, económicos que tienes. Y toda esa información, si la queremos registrar, pues tendrá que incluirse en sistemas suficientemente poderosos para que esa información esté resguardada y segura. Así que lo que les queremos proponer es trabajar de la mano para que juntos desarrollemos programas de pacientes fuertes. Y si ya tienen uno, no importa, hablen con nosotros y comuníquense, porque seguramente podremos ofrecerles opciones para mejorar y hacer más robusto este programa de servicio. Estoy segura que un día nos vamos a volver a abrazar. Mientras tanto, creo que es vital como profesionales en salud trabajar para que los pacientes tengan un mejor servicio, un mejor programa, mejores herramientas, para que los recursos que ustedes ya tienen disponibles para mejorar la vida y la calidad de estas personas pueda ser mucho más y mejor administrado, invertido y que
el mayor valor esté siempre de la mano de quien necesita más apoyo, de quien vive el reto de una enfermedad. Aprendamos de todos estos retos que tenemos, que la vida siempre vale la pena y que vale la pena apasionarse y que apasionándose podemos entregarnos al servicio de los demás.